Apocalipsis 1 dice: la revelación de Yeshua el Mesías que Elohim le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Sí? Miren lo que dice aquí. El Eterno, ¿sí?, dice que da la revelación para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Sí? Bien, vamos a enfocarnos en esto. Apocalipsis nos enseña también que el Eterno revela, da revelación antes de actuar. El Eterno revela antes de actuar. Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Por qué el Eterno debe revelar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto? Bueno, la respuesta se encuentra en los patrones proféticos del Tanaj, las escrituras hebreas. Leemos lo que dice, este principio está en el profeta Amós. Este principio espiritual de que el Eterno revela antes de actuar se encuentra, por ejemplo, en Amós. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Adonai el Señor, repito, no hará nada Adonai el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Quiero que pienses en esta palabra, secreto. La palabra secreto es la palabra sod. En el judaísmo tradicional, la palabra sod se interpreta como si fuera algo místico. Sod es algo secreto que debe ser descubierto a través del intento del ser humano por conocer más allá. De esa comprensión de la palabra sod deriva, por ejemplo, prácticas como la Kabbalah, prácticas como la mística judía, ¿verdad? Que no viene de las escrituras hebreas, sino que viene más bien del gnosticismo del primer siglo. El gnosticismo enseñaba que una persona puede profundizar cada vez más en los secretos no revelados a través de profundizar en el conocimiento, pero no es lo que dice las escrituras. Las escrituras dicen que la revelación la da el Eterno a sus siervos. Es el Eterno quien la da y vamos a ver a quiénes da esa revelación. Porque si queremos que el Eterno nos revele a nosotros las cosas que van a suceder pronto, tenemos que cumplir con ese mismo patrón escritural, ¿de acuerdo? La revelación de las cosas que van a suceder pronto, el Eterno no la va a revelar a través de Kabbalah, no lo va a revelar a través de la mística o el misticismo judío, mis hermanos. Vamos a ver a través de qué medio el Eterno lo va a revelar. Bueno, primero vamos a corregir el concepto de este término. Sod no significa secreto. Sod no significa místico o misterio. Sod significa compañía, intimidad. Sí, se traduce como secreto, pero en el sentido de que hay una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Es decir, transmite o comunica el término comunión. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el Eterno va a revelar su secreto a sus siervos. Y la palabra secreto es la palabra sod. Sod es intimidad y comunión, es compañía, es consulta divina. Otra forma de decirlo, es un tipo de comunicación que es el resultado exclusivo de tener una relación íntima con el Creador. Entonces, lo que nos está diciendo el profeta, miren, vamos a regresar al profeta, porque no hará nada Adonai el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y la palabra secreto es la palabra sod. Si nosotros vamos al pizarrón, podemos ahí poner la palabra sod. Esta palabra sod se escribe así. Y está relacionado con tener comunión, intimidad, cercanía. ¿Sí? Y esto revela los secretos. Es decir, la revelación sucede cuando hay comunión, intimidad o cercanía. Y la comunión, intimidad o cercanía se va a dar, como vamos a ver, a través de la observancia de la Torah más la fe o testimonio de Yeshua. ¿Sí? Otra forma de decirlo, obediencia y fe. Obediencia y fe es lo que nos mantiene en comunión con el Padre y también es como consecuencia está la revelación. Entonces, regresamos al texto, Amós 3:7, porque no hará nada Adonai el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Sí? Entonces, Sod significa intimidad, comunión, significa compañía también, ahí lo tenemos, significa intimidad con el Eterno. Es un tipo de comunicación que es el resultado de tener una relación íntima con el Creador. Amós habla del modo en que el Eterno actúa en la historia. Antes de que el Eterno ejecute algún juicio, antes de que
traiga restauración o antes de intervenir de manera importante en medio de las naciones, que antes de que el Eterno intervenga en la historia, Adonai revela su consejo, sus planes, sus propósitos, las cosas que van a suceder a sus siervos, va a revelar a sus siervos, ¿sí? ¿Y quiénes son los siervos? Los que guardan su palabra, los que hacen su voluntad. El Eterno revela sus secretos a quienes están alineados con su voluntad. Y este patrón aparece desde los primeros relatos en la Torá. Así ocurrió con Noé antes del diluvio. Noé fue declarado Sadik Tamim, es decir, justo y recto delante del Eterno. Y Adonai le reveló que vendría un diluvio. Sucede también, por ejemplo, con Abraham. Abraham, que fue obediente al Eterno, que dice que Abraham creyó en Adonai y el Eterno le reveló que Sodoma y Gomorra serían destruidos. El Eterno no hará nada antes de revelar a sus siervos. Así ocurrió con Moisés. Antes del juicio que vino sobre Egipto, pues el Eterno lo reveló con Moisés, lo que haría. Así ocurrió con los profetas antes del exilio, con Jeremías, con Ezequiel, con Isaías. Les reveló que el exilio sería inminente. Y asimismo sucede con Apocalipsis. Apocalipsis se ubica dentro de esa misma línea. Antes de la consumación final, antes del retorno del Mesías, antes del establecimiento del reino mesiánico, el Eterno va a revelar las cosas que deben suceder a sus siervos y va a suceder a través de un despertar profético entre los siervos de Elohim. ¿Sí? Para ser partícipes de esa revelación, debemos dar testimonio de la palabra de Elohim y testimonio del Mesías Yeshua, tal y como lo hizo el apóstol Juan. Veamos lo que dice. Ahora vamos a saltar al versículo 2. Dice, miren lo que dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, ¿sí? Enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Y qué hizo Juan? Ha dado testimonio de la palabra de Adonai, ha dado testimonio de la palabra de Adonai y ha dado testimonio de Yeshua el Mesías. Las dos cosas estos son los dos grandes pilares de nuestra fe. Nuestra fe no solo se basa en tener fe en Yeshua. Nuestra fe no solo se basa en obedecer la palabra del Eterno. Las dos se unen. Esa también es una revelación de Apocalipsis. La verdadera fe tiene como pilares principales estas dos columnas. La palabra del Eterno, la Torá y el testimonio del Mesías Yeshua y de todas las cosas que ha visto. ¿Cuáles son esos dos pilares? Aquí lo tengo en la imagen. El testimonio de Juan. ¿Cuál fue el testimonio de Juan? Dos verdades inseparables. Pilar 1, la palabra de Elohim. Es la instrucción inalterable, las leyes, los mandamientos, la Torá, los designios eternos del Creador. Esa es la palabra del Eterno. Segundo pilar, el testimonio de Yeshua. La confirmación de Yeshua de Nazaret como el Mesías prometido, el Rey resucitado y único portador de salvación. La verdadera doctrina depende de estos dos pilares. ¿Cómo se llama la verdadera doctrina en el libro de Apocalipsis? Bueno, se le llama la perseverancia de los santos. En esta perseverancia, mis hermanos, el Eterno nos quiere ver a nosotros. El Eterno quiere ver en ti la perseverancia de los santos. El Eterno quiere ver en mí la perseverancia de los santos. Y la perseverancia de los santos está descrita en Apocalipsis 14:12. Te invito a leerlo, ¿de acuerdo? Para que veamos cuáles son esos dos pilares de la perseverancia de los santos. ¿Cuál es la perseverancia de los santos? Antes de ir a ese versículo, quiero seguir leyendo aquí porque dice que Juan ha dado testimonio de la palabra de Elohim y el testimonio del Mesías. La palabra testimonio es la palabra martureo. Martureo es testigo o es testificar. Esta palabra martureo, mis hermanos, nótese la similitud con la palabra mártir. Mártir es aquel que muere defendiendo su fe en Yeshua. Es aquel que murió, que estuvo dispuesto a dar la vida por su fe en el Mesías Yeshua. Esa es la misma palabra que deriva de esta, martureo. Mártir viene de martureo. ¿Y qué es martureo? Testigo o testificar. ¿Sí? Viene a su vez de martiria, y martiria es testimonio. Martiria es presentar una evidencia. En el contexto de el primer siglo, las comunidades mesiánicas estaban bajo la opresión imperial de Roma. Roma imperial tenía una persecución contra los seguidores de Yeshua. Entonces, el acto de dar testimonio de Yeshua, ¿sí? El acto de dar testimonio ante un estrado romano de Yeshua, eso culminaba en una ejecución pública, la muerte.
Por eso esta razón de la palabra martureo, que viene de la palabra martus, testigo, ¿sí? También terminó dando origen a la palabra mártir. Y mártir significa eso, estar dispuesto a morir por dar testimonio, ¿sí? Y Yohanan testifica, está dispuesto a morir dando testimonio de la palabra de Elohim, la instrucción, la Torá, los mandamientos del Eterno. Eso es la palabra del Eterno. Y del testimonio de Yeshua, la confirmación de Yeshua como el Mesías prometido de Israel, Rey resucitado y el único portador de salvación. En Apocalipsis, testificar de Yeshua no solamente era decir tengo tal religión. Testificar de Yeshua en el primer siglo era una postura pública contra el imperio de Roma, porque recordemos que Roma, a través de los césares, ellos demandaban ser adorados como dioses, ¿sí? Por eso cuando dice aquí que Juan da testimonio de la palabra del Eterno, la Torá, y el testimonio de Yeshua, está diciendo que la palabra del Eterno y el testimonio de Yeshua se convierten en una marca de resistencia de los santos. Los santos no vencemos a través de la violencia. Los santos no vencemos adaptándonos a Babilonia. Los santos vencemos a través de nuestra perseverancia, permaneciendo leales a la palabra del Eterno, la Torá, y el testimonio del Mesías Yeshua. Yeshua mismo advirtió precisamente que enfrentaríamos esta oposición. Vayamos a sus palabras que está en Juan 15:18. Juan 15:18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, y por eso el mundo os aborrece. Es decir, nuestra fe en el Mesías Yeshua y nuestra defensa a los mandamientos de la Torá van a tener como consecuencia una oposición del mundo. El mundo se convertirá en opositor a los santos del Mesías que tienen estos dos pilares, la fe de Yeshua y la Torá del Eterno. También los emisarios, los apóstoles, testificaron esto en Hechos 5:29, y esta debe ser una postura principal para nosotros que estamos siendo seguidores del Mesías Yeshua. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí están los dos pilares. Seguir al Mesías Yeshua. Cuando sigamos al Mesías Yeshua enfrentaremos oposición del mundo, pero también dice obedecer a Elohim antes que a los hombres. Y obedecer a Elohim es igual a obedecer su Torah, sus mandamientos. Estas son las señales de resistencia del pueblo fiel. La resistencia contra el sistema no es a través de armas literales ni a través de violencia. La resistencia del pueblo del Eterno es a través de la lealtad a obedecer a nuestro Creador, que es obedecer la Torah, y seguir el ejemplo de vida del Mesías Yeshua. El discípulo del Mesías vence al sistema cuando se aferra a estos dos pilares. Apocalipsis 14:12. El seguidor del Mesías vence al sistema cuando ninguna presión humana, política, económica o religiosa ocupa el lugar que solo le pertenece al Eterno. Vamos a ver entonces, veíamos esto. La verdadera doctrina es llamada en Apocalipsis como la perseverancia de los santos, y el Eterno quiere vernos aquí. ¿Cuál es la perseverancia de los santos? La obediencia a la Torá y la fe dice la fe de Yeshua. Este pilar se va a repetir a lo largo del libro de Apocalipsis. Vamos a leerlo. Apocalipsis 14:12. Aquí está la palabra paciencia es upomone en griego, que debió traducirse perseverancia. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim, la Torá, y la fe de Yeshua. La perseverancia de los santos no se presenta como una fe separada de obediencia. Tampoco se presenta como una obediencia desconectada del Mesías. La fidelidad bíblica une ambos pilares, los mandamientos del Eterno, su Torah, y el testimonio mesiánico, es decir, la fe del Mesías Yeshua. Créanme que el sistema no va a presentar oposición contra el que solo cree en Yeshua, o contra el que o que no cree en Yeshua, pero cree en la Torah.
El sistema realmente va a presentar oposición contra la perseverancia de los santos, los que mantienen la fe completa, la obediencia a la Torah y la fe del Mesías Yeshua. Esto nos enseña que la revelación de lo que va a suceder, las cosas que van a acontecer, será entregada a quienes guardan la Torah y que al mismo tiempo tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. Y esto está profetizado. Esto está profetizado con el profeta Malaquías, el último profeta de las escrituras hebreas. El profeta Malaquías escribió que antes del día grande y terrible de Adonai habrá un llamado a volver a la Torá, los mandamientos del Eterno, y a una manifestación profética semejante a la del profeta Elías, que estuvo dispuesto a confrontar a los sacerdotes que le dieron la espalda a la Torá. Leamos lo que dice Malaquías 4:4. Malaquías 4:4 dice: Acordaos de la Torá de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Adonai grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. ¿Qué está diciendo aquí? Que el Eterno, el mismo principio, el Eterno no va a hacer nada sin antes revelarlo a sus hijos. Y la revelación sucederá a través de un poder profético. Aquí está el espíritu de Elías que vendrá sobre el pueblo de Adonai. ¿Qué hizo Elías? Hacer un llamado de teshuvá, de arrepentimiento, un llamado a volver a la Torá de Moisés. El Eterno va a revelar a sus siervos lo que debe suceder antes del retorno del Mesías Yeshua, y sucederá a través de un despertar profético que va a incluir una mayor comprensión de las Escrituras, ya está sucediendo en nosotros, la proclamación de salvación en el Mesías, vamos a proclamar el único acceso de salvación a través de Yeshua, también un llamado a Teshuvá, porque recordemos que el acceso a la salvación solamente es a través de la Teshuvá. ¿Y qué es Teshuvá? Arrepentimiento hebreo, es decir, volver a los caminos del Eterno. Otra forma de decirlo, restaurar la obediencia a la Torah. Eso está establecido como principio espiritual en la misma Torah. El principio que hemos estado viendo es que el Eterno va a revelar las cosas que deben acontecer, pues Deuteronomio 29:29 nos da el propósito de por qué el Eterno va a revelar sus secretos a sus siervos. Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Adonai, nuestro Elohim. Más las reveladas, las que el Eterno revele, más las reveladas son para nosotros, y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Torah. ¿Te das cuenta? El Eterno dice que va a dar revelación, no para que tengamos mayor conocimiento, no para que nos podamos sentir superiores a otros, no para que nos sintamos más religiosos. Dice para que cumplamos todas las palabras de esta Torah. Torah. La Torah sigue vigente, mis amados hermanos. Es parte del pilar de la perseverancia de los santos. ¿Sí? Dice que el Eterno va a revelar las cosas que el Eterno nos revela antes de que sucedan, es para que el objetivo sea cumplir todas las palabras de la Torá. Mis hermanos, eso se llama obediencia restaurada. Y la pregunta es, ¿qué es lo que el Eterno va a restaurar? Y aquí se pone interesante el libro de Apocalipsis. Déjenme ver cómo vamos. Bien, aquí se pone interesante el libro de Apocalipsis. Vamos a regresar. Miren, vamos a conectar las ideas. Apocalipsis 1:1. Estamos en Apocalipsis 1:1. Dice aquí que el Eterno va a manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí hay algo interesante. ¿De acuerdo? Se lo da a los siervos, especialmente a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la Torá, la palabra del Eterno, y del testimonio de Yeshua. ¿De acuerdo? Y de todas las cosas que ha visto. Entonces, la pregunta es, dice que es para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. La pregunta es, ¿qué contiene esa revelación? ¿Cuáles son esas cosas que deben suceder pronto? Bueno, el texto dice que la revelación fue dada para manifestar a sus siervos, las 7 iglesias de Apocalipsis, las cosas que deben suceder pronto. La pregunta es, ¿cuáles son esas cosas que deben suceder pronto? Hermanos, alguien del primer siglo, conocedor de las Escrituras, lo sabría inmediatamente con solo leer el versículo 1. Nuestra mentalidad occidental no nos lo permite, no lo vemos, además no lo podemos ver por la traducción. Pero un creyente, seguidor del Mesías, del primer siglo, conocedor de las Escrituras hebreas, sabría a qué se refiere este texto. Porque aquí, amados hermanos, aparece una alusión.
esta expresión, las cosas que deben suceder, que estoy remarcando en el texto, es una alusión. Alusión. Apocalipsis está formado por alusiones a la Biblia hebrea o al Tanaj o a la Septuaginta, que es la traducción al griego de las escrituras hebreas. Te explico. ¿Qué es una alusión? Una alusión es mencionar una palabra o una frase que dirige a la audiencia a un texto específico del Tanaj. Y eso es lo que sucede aquí. En el primer siglo, las escrituras no estaban divididas por capítulos y versículos como sucede el día de hoy. Hoy es muy fácil que yo te diga, hermanos, acompáñenme a Daniel 2:28 y todos vamos a ese texto. Eso no existía en el primer siglo, ¿sí? Eso no existía. Lo que usaban eran alusiones, expresiones para que un conocedor del Tanaj identificara con precisión la conexión con las escrituras hebreas. Ahora, ¿cuál es esa expresión que es una alusión? Lo estoy marcando en el texto español y ahora lo vamos a ver en el texto, lo vamos a ver aquí en el texto griego, ¿sí? Aquí lo tenemos. Aquí está. Esta expresión, ¿sí? Esto que estoy remarcando en griego es lo que tengo remarcado aquí, ¿de acuerdo? Las cosas que deben suceder es esta expresión. A, ahí, bueno, ahí dice a, esta palabra a significa las cosas o lo que. Luego tenemos dei, que podría traducirse como es necesario o deben, ¿sí? De, y tenemos esta expresión, genestai o genesdai. Genesdai significa suceder, acontecer o llegar a ser. Si unimos la expresión griega dice, lo que es necesario debe suceder, acontecer. ¿De acuerdo? Esa es la expresión. Así que quiero dirigirme a la presentación. Es esta. ¿Sí? Esta es la expresión de Apocalipsis 1:1. Ahí está. La expresión entonces es adei genestai. Déjenme pasarlo aquí al pizarrón para explicarlo. La expresión las cosas que deben suceder, esta expresión es esta en griego. Y la expresión en griego dice a lo que dei sería debe o es necesario y genestai sería la expresión lo que debe acontecer o suceder. Mantén en mente esta expresión, adei genestai. Adei genestai. Bueno, está hablando de acontecimientos que deben desarrollarse conforme al plan profético. Y yo te dije que esto es una alusión, porque esta misma expresión aparece en Daniel 2:28. La misma expresión aparece en Daniel 2:28. Muy bien ubicada esta expresión en la profecía de Daniel 2:28. Ahí aparece la misma expresión. Miren, vamos. Obviamente Daniel está en arameo, en los textos más antiguos, pero vamos a la Septuaginta. Es una expresión tomada de la Septuaginta, que es la traducción al griego. Por eso la Septuaginta va a ser muy importante para nuestro estudio de Apocalipsis, porque muchas referencias de Apocalipsis a las escrituras hebreas no son tomadas del texto hebreo, sino que son tomadas de la Septuaginta, que es la traducción al griego muy antigua, se tradujo en el año 250 antes del Mesías de las escrituras hebreas, y ahí aparece esa misma expresión. Miren, quiero que me acompañen por favor a Daniel. Obviamente en el texto español eso no lo podemos ver. Daniel 2:28. ¿Sí? Porque el texto español lo deforma. Pero leamos lo que dice. Daniel 2:28. Pero hay un Elohim en los cielos, el cual revela los misterios. ¿Ya viste la conexión? El cual revela los misterios. ¿A quién le revela el Eterno los misterios? A los que testifican de la Torah y de la fe de Yeshua, como Juan el apóstol. Y él ha dado, perdón, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor, y aquí está la expresión, lo que ha de acontecer en los postreros días. Esta es la expresión, lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Sí? Lo que ha de acontecer.
En la Septuaginta, mis hermanos, aparece esta expresión, la misma expresión en la Septuaginta. Esta es Apocalipsis 1.1, este es Daniel 2.28 en la Septuaginta. Y la misma palabra, las cosas que deben acontecer, ¿sí? Es lo mismo, miren, vamos aquí a la presentación. Ahí estamos en Daniel 2.28. Daniel 2.28. Ahí está. Tenemos la expresión a, lo que, debe o es necesario, que nestai, acontecer o suceder. ¿Sí me explico lo que está sucediendo? Lo que está pasando es que con Apocalipsis está llena de estas alusiones. Evidentemente, para que un conocedor de las Escrituras encontrara la conexión. Apocalipsis 1.1 dice que el Eterno va a revelar a sus siervos las cosas que van a acontecer. Esa expresión conecta con Daniel 2.28. A través de esa expresión, adei kenestai. A través de esta expresión. Entonces, lo que está dando a entender Juan es lo que dice Daniel, lo que está en Daniel son esos eventos. Es lo que debe suceder. Vamos a ver entonces qué dice Daniel 2.28. A ver, vamos a ver. Pero hay un Elohim en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Ahí está la expresión en griego. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Miren, la frase clave aquí es a deigenestai, las cosas que deben suceder. En Daniel 2, Nabucodonosor recibe un sueño acerca de una gran estatua compuesta de distintos materiales. De eso ya hablaremos más a detalle más adelante. Con más detalle vamos a hablar más adelante, pero rápidamente les digo, Daniel interpreta esa visión como una sucesión de imperios romanos, ¿sí? Como una sucesión de imperios romanos. Esos imperios son, ¿sí? Babilonia, que es la cabeza de oro de la estatua. Se entiende el punto, ¿verdad? Nabucodonosor tiene una visión, o tiene un sueño más bien, y en esa visión Nabucodonosor sueña con una estatua. La cabeza de oro representa a Babilonia. Luego vendrían otros reinos que son el pecho y los brazos, me parece. Ya lo veremos más a detalle en otra ocasión cuando veamos específicamente esto. Pecho y brazos, que son hechos de plata, aquí es plata, ¿sí? Representa Medo-Persia. Luego tenemos la parte del vientre y el muslo, de hierro. ¿Sí? Representa, déjeme ver, no es cierto, no es, déjeme confirmarlo, creo que es bronce. Sí, perdón, es bronce. Y representa a Grecia. Y luego tenemos, ahora sí, las piernas de hierro. Rápidamente lo explico, representa Roma. Y luego de estos, mis hermanos, vemos que los pies y los dedos son una mezcla de hierro y barro. Y representa un imperio dividido. Hay quienes mencionan que es la continuación de Roma como tal, pero representa un reino dividido, es el imperio final. ¿De acuerdo? Este es el imperio del final de los tiempos, de lo que va a hablar mucho el libro de Apocalipsis. Entonces, tenemos esa estatua con esa estructura. También dice la profecía de Daniel 2 que una piedra no cortada por manos humanas va a llegar a este punto y va a destruir, o sea, va a llegar a los pies y va a destruir todo. Va a destruir todo. Todo esto será destruido por una roca
o una piedra. Esa roca representa el reino mesiánico. En términos muy sencillos, esto es lo que va a suceder pronto. Esto es lo que debe suceder, la expresión que estamos analizando. Lo que debe suceder, o ya lo vimos en griego, adeis genistai, ¿sí? La expresión que comparte tanto el libro de Apocalipsis haciendo alusión a Daniel. Entonces, las cosas que deben suceder pronto tienen relación, esto que debe suceder tiene relación con lo que el profeta Daniel ya está profetizando a través del sueño de Nabucodonosor. Entonces, esta piedra no cortada por mano humana destruye la estatua y esta piedra representa al reino de Elohim o el reino mesiánico. Podemos leer, por ejemplo, lo que dice aquí, pero hay un Elohim en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Cada vez que los escuchaban esta expresión, lo que debe acontecer, inmediatamente el lector de Apocalipsis debe dirigirse a Daniel 2:28. Estando tú, oh rey, en cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Ahí está. A mí me ha revelado este misterio. El Eterno revela sus misterios, sus secretos antes de hacerlos, antes de cumplirlos. No porque en mí haya más sabiduría que todos los vivientes, no es por la sabiduría ni por más conocimiento, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y bueno, ahí empieza a narrar, ¿no? Ahí está todo eso. La cabeza de esta imagen de oro fino, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, sus pies en la parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahí está. Hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. ¿Sí? Daniel explica que una piedra cortada, no con mano humana, golpea la estatua en sus pies y la destruye. Esa piedra crece hasta convertirse en un gran monte que llena toda la tierra. Versículo 44 dice: en los días de estos reyes, el Elohim del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, cuando vamos a Apocalipsis 1:1 y dice, para manifestar a sus siervos, a deigenistai, en griego, las cosas que deben suceder pronto, la pregunta es, ¿cuáles son esas cosas que deben suceder? Justo lo que el profeta Daniel está describiendo. Está describiendo el destino de los imperios humanos que serán destruidos y anuncia la llegada del reino que permanecerá para siempre. Tú y yo ya tenemos conocimiento del Evangelio, de las profecías mesiánicas, ¿verdad? Ya tenemos este bagaje, pero los creyentes de las 7 iglesias de Apocalipsis en el primer siglo no. Necesitaban ser afirmados en su fe y confiar en que las cosas que el Eterno reveló desde el profeta Daniel se van a cumplir, ¿sí? Está anunciando la llegada del reino que permanecerá para siempre. Esta alusión era profundamente esperanzadora para los creyentes del primer siglo. Recuerden, estaban en el primer siglo. El culto imperial de Roma estaba queriendo influir, imponer su idolatría. Estaba persiguiendo a los discípulos del Mesías Yeshua. El sistema imperial de Roma estaba persiguiendo a los creyentes observantes de Torah y que mantienen la fe de Yeshua. Entonces Apocalipsis toma la esperanza que fue profetizada con Daniel y anuncia a estas comunidades necesitadas de este mensaje que estaban bajo la opresión de Roma y les está confirmando, tengan fe, sean perseverantes hasta el final. Como dice Daniel, el reino mesiánico viene y ningún imperio humano podrá detenerlo. Los imperios corruptos del ser humano serán destruidos. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo aquí, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Ahora, hay una diferencia entre los dos textos. Si nosotros vamos a Daniel 2:28, hay una ligera diferencia. Daniel 2:28 dice, lo que adeigenistai, lo que ha de acontecer en los postreros días, dice Daniel. Pero el Juan le cambia en Apocalipsis 1:1. Las cosas que deben suceder y no dice en los postreros días, dice pronto. Entonces aquí hay una gran diferencia. Para que se entienda cuál es esa diferencia, mis hermanos, es esta. Aquí está. Si nosotros comparamos estas dos expresiones, o sea, ya comparamos los dos textos, ya vimos que hay una conexión entre ellas, ya vimos que el texto de Apocalipsis 1:1 está diciendo que hay cosas que van a acontecer y esas cosas que van a acontecer tienen que ver con la destrucción de los imperios humanos para dar paso al imperio que será permanente, que es el reino mesiánico. Entonces, tanto en
Apocalipsis 1:1, bien, lo voy a poner aquí. Tanto en Apocalipsis 1:1 como en Daniel 2:28 se utiliza esta expresión, las cosas que deben suceder, ¿de acuerdo? Pero hay una diferencia. En Daniel se añade esto, en los últimos días. Y en Apocalipsis se utiliza la palabra pronto, que es esta. Entonces, cambió de los últimos días a la palabra pronto. En la cosmovisión hebrea del primer siglo, los últimos días comienza con la resurrección del Mesías Yeshua, con la resurrección. Entonces, después de la resurrección, las cosas que deben suceder sucederán pronto, en breve, con rapidez, ¿sí? Pronto, en breve, con rapidez. Y esa expresión, pronto, en breve, con prontitud o con rapidez, es la expresión en Tajei, en Tajei, ¿sí? Esa es la expresión, en Tajei. Ahí lo tenemos, ¿sí? Las cosas deben suceder pronto y ahí también es algo que podemos analizar, porque si la destrucción de los imperios humanos para traer el reino mesiánico, el apóstol Juan dice que en los postreros días, Daniel dice que en los postreros días, pero Juan dice que sucederán pronto, aquí surge esa pregunta. ¿Cómo es posible que Juan escribiera ya casi 2000 años que el tiempo dice es pronto? Incluso dice aquí, porque el tiempo está cerca. Sí, ya pasó ya cerca de 2000 años y aún seguimos esperando el cumplimiento final de la era mesiánica. Bueno, la respuesta de esta expresión, pronto, es que la palabra, en este caso la palabra pronto, bueno, aquí está la palabra gen, está mal traducida, pero está mal señalada en el Strong, pero es esta, argei. Esa palabra argei, sí, ahí está, argei, más bien tajei, esa palabra tajei significa. Ahí está. En breve, con rapidez o con prontitud, pero no se refiere a una prontitud cronológica, no se refiere que días o semanas después sucederían las cosas, sino que tiene que ver con una cuestión de urgencia, de algo importante, algo a lo que se debe prestar atención. Ahora, también para responder por qué Juan dice pronto, la respuesta a esta pregunta está en la diferencia entre la mentalidad griega occidental y la mentalidad hebrea bíblica. La mentalidad griega observa las profecías como una simple lista de eventos cronológicos lineales. Una vez que un evento profético sucede, se marca en la lista y se considera cumplido para no volver a ocurrir jamás. Esa es la interpretación occidental griega, helénica, ¿sí? Occidental. Pero la mente hebrea entiende que la historia y la profecía se mueve en ciclos, repitiéndose a sí misma a lo largo de las eras, a lo largo de los siglos. La historia se repite una y otra vez, algo que vamos a ir viendo en el libro de Apocalipsis. Un cumplimiento profético en el pasado como tal es un precursor o un ensayo de un cumplimiento final mucho más grande en el futuro. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, comenzaron a suceder en la época de Juan, de Johanán, del primer siglo, y continuaron manifestándose a través de las edades en ciclos, y tendrán su culminación definitiva en los últimos días. El Eterno opera en patrones. Por ejemplo, las plagas de Egipto fueron algo del pasado, están en el libro de Éxodo, pero establecen el patrón cíclico de los juicios y plagas que se van a desatar sobre las naciones en Apocalipsis. La rebelión de Babilonia cuando hicieron la Torre de Babel en el Génesis se convierte también en el patrón de Babilonia final que va a caer en los tiempos del fin. Si queremos entender el final, que es decir, el tiempo está cerca, debemos volver inmediatamente al principio, a la Torá, a las escrituras hebreas, porque así mismo está descrito, así establece el patrón el profeta Isaías. Isaías 46:10 dice, miren, vean lo que dice aquí. Lo voy a leer desde el 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim. ¿Ya vieron que no hay otro Elohim? El binitarismo no existe en las escrituras. Binitarismo es dos poderes diferentes, divinos, que no son el mismo, pero son dos poderes divinos. Ahí dice claramente, no hay otro Elohim, ni nada hay semejante a mí. No podemos concebir que hay un ser divino y otro ser divino, un ser divino superior y un ser divino inferior. Eso no existe en las escrituras. No hay otro Elohim y no hay nada semejante a mí.
Y luego dice, que anuncio lo por venir desde el principio. El Eterno ya anunció las cosas desde el principio. Lo que va a suceder ya se ha revelado desde el principio en las Escrituras y ya se ha establecido el patrón cíclico en la historia. Entonces, para entender lo que va a acontecer cuando vayamos estudiando Apocalipsis, debemos entender dos cosas. La historia, cómo han sucedido los eventos en la historia y cómo el Eterno ha registrado la profecía en las Escrituras hebreas. Dice que anuncio lo por venir desde el principio, y ahí la palabra es Reshit. Reshit. ¿Dónde aparece por primera vez esta palabra en las Escrituras? Es la primera palabra de toda la Biblia. Bereshit, desde el Génesis, Génesis 1:1. Ahí está. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La palabra principio es Reshit. Reshit, principio. Entonces, ¿qué nos dice Isaías? Que anuncio lo por venir desde el Génesis, desde el principio, desde Reshit, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El Eterno declara el final desde el principio. Entonces, cuando Yohanan escribió estas palabras, las cosas que deben suceder pronto, eso significa que nada en el universo físico o espiritual puede frenar lo que el Eterno ya profetizó de que los imperios humanos serían destruidos y que vendría a establecerse el reino mesiánico. Para las comunidades del primer siglo, esto significaba que el juicio vendría contra Roma. Para cuando se escribió Apocalipsis, Nerón había mandado a matar a muchos creyentes en el Mesías Yeshua. Para cuando se escribió Apocalipsis, muchos de los 12 apóstoles habían sido ya martirizados por su fe, por predicar del Mesías. El apóstol Juan escribió desde el exilio al cual fue enviado por parte de Roma en la isla de Patmos, precisamente por el testimonio de Yeshua. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo que el juicio contra Roma y el rescate del remanente ya está en marcha. Y para nosotros hoy significa vivir con estar vigilantes, estar alertas, aferrarnos a los dos pilares de nuestra fe, la Torá y la fe del Mesías Yeshua, sabiendo que el Rey está a las puertas y que su retorno se consumará de forma súbita y repentina. Eso es lo que significa el texto.